para cerrar sobre esto de los medios, porque creo que el papel es no desinformar, confundir a la gente. Fíjate que hoy que ustedes publican esto en la revista Contralínea, bueno, lo publicaron ayer, hoy que estamos hablando aquí en Sin Censura de lo que publican en la revista Contralínea, en el periódico Reforma, Denise Dresser, solo como ejemplo, y en el contexto de The Economist, y esta portada del falso Mesías, y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y los dineros que todavía no se aclaran por parte de Estados Unidos, del USAID y del NET, y ya mostraba un audio de Pedro Ferriz de Con, llamando a votar por la democracia o por la dictadura. Bueno, escribe Denise Dresser solamente para la reflexión, como parte de todo esto que nos estás planteando, Nancy. Dice Denise Dresser, publica su columna, no la voy a mencionar porque tiene algo de ofensivo y no quiero que YouTube nos vaya a sancionar, pero dice Denise Dresser, no nos callarán, no perderemos la fuerza de nuestra voz, nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio. Y dice en su último párrafo, pensé que bastaría con ignorar, bloquear, reportar los amagos más explícitos, ser estoica, imbatible. Pensé que sería suficiente con colocarme la armadura, engrosar la piel, reír en vez de sollozar, respirar cuando sé que mis hijos están bien, exigir a Twitter que sea más seguro para nosotras, pero lo que sucede conmigo no es algo nuevo ni único, es parte de un patrón con un objetivo explícito, obligarme y obligarnos a abandonar el espacio público, vivir con miedo, dejar de opinar o participar, dejar de criticar o señalar, amordazarnos o negar la autoridad, la fuerza o el humor de nuestra voz, pero no, nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio, no nos callarán. Se dice víctima de ataques por pensar diferente al gobierno, básicamente se dice blanco de aquellos que la critican, la persiguen y la amenazan, dice, por decir lo que dice. Bueno, pues en este ejercicio de que la prensa se regula con la prensa, creo que es importante que se escuche una voz como la tuya, Nancy Flores, que piensa diametralmente opuesto a una Denise Dresser, solo como ejemplo. Y esto queda evidenciado lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho, que la prensa se regula con la prensa en este momento histórico, más certero que nunca, Nancy. Pues mira, me parece a mí que los medios de comunicación acompañan totalmente esta estrategia del golpe blando, y ha quedado claro cuando mienten, cuando tergiversan la realidad, cuando ocultan información, cuando no dicen todo lo que saben y cuando manipulan o tratan de manipular a la sociedad. Y me parece que la gente ya sabe los nombres de esos medios de comunicación, de esos columnistas, muchos de ellos ni siquiera deberíamos de llamarlos periodistas porque no hacen periodismo, no tiene nada que ver con el periodismo lo que hacen o han hecho, vendiendo sus plumas, vendiendo sus voces a diestra y siniestra. Y todo esto encaja perfectamente en eso de ablandar a la sociedad a través del malestar y la desesperanza y deslegitimar cada una de las acciones gubernamentales por medio de la difusión de mensajes adversos, ofensas y noticias falsas. Baste ver que se ha emprendido una campaña para hablar de la libertad de expresión, de que no existe libertad de expresión, cuando ellos mismos acaban insultando al presidente y no les pasa nada. O sea, entonces, ¿de qué están hablando? A cada rato generan estas campañas de desprestigio, maximizan ciertos descontentos o malestares sociales legítimos, ¿no? Ciertos movimientos, ahora muchos que no tienen nada que ver con el feminismo hablan de feminismo, ni siquiera creen en el aborto, y el aborto es una condición que va de la mano del feminismo. No puede haber un feminismo si no se lucha por el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Pues ellos no creen en el aborto, pero sí dicen feminismo
feministas y entonces financian a grupos supuestamente feministas que tienen muchos de ellos sí una lucha legítima, y eso lo han hecho con cualquier tipo de movimiento social, pero no todos los movimientos sociales, porque hay cosas que no les interesan. La autonomía de los pueblos indígenas, por ejemplo, no les interesa, porque no están financiando todo el tema del zapatismo o visibilizando eso, porque no les interesa, solamente es lo que pueden llegar a manipular. Entonces los medios, claro que han ocupado un papel en todo este método, en toda esta estrategia para debilitar al gobierno del presidente López Obrador, y lo que buscan por un lado pues sí es un gobierno débil, y yo le preguntaba a mis entrevistados, pero ¿por qué les interesa un gobierno débil? Y ellos decían, porque un gobierno débil no tiene la legitimidad para pedirles que rindan cuentas, para pedirles que paguen sus impuestos. Un gobierno débil está sometido a esos intereses. Entonces, si no lograran que el presidente López Obrador no culminara, van por 2024 para poner a alguien que sea manipulable, y del partido que sea, ¿no? Y por eso lo interesante de todo esto y a lo que debemos de estar nosotros muy atentos es a quiénes son los que están en el golpe blando dentro del gobierno, qué figuras son, porque esas figuras van a traicionar el proyecto de nación que encabeza el presidente López Obrador, van a traicionar a la sociedad y van a traicionar al pueblo. Entonces, por supuesto que los medios de comunicación y sus noticias falsas han sido fundamentales, y no solamente es estar mintiendo, sino hay otro tipo de estrategias. Ocultar la información también es muy importante decirlo, porque ellos callan cosas que la gente, que creen que la gente no debe de saber para que sea manipulable. Entonces, la autocensura también es parte de esto. Entonces, debemos de ver mucho más allá de las cosas, o sea, por qué se mueve cada cosa en los dos ámbitos, es decir, en el de los corruptos y en los que buscan la transformación, aunque ya dijimos no una ruptura total con el capitalismo, pero sí un régimen más justo para la sociedad, Vicente. Nancy Flores, ¿cuándo podemos esperar otra entrega de este reportaje extenso que ustedes están publicando en los medios, en las trincheras de la revista Contralínea? Y por favor también invitemos a la gente para que lo lea, para que lo comparta, para que lo analice, Nancy, a través de tus cuentas, de tus trincheras en las redes sociales y obviamente los oficiales de la revista. Toda esta semana, Vicente, vamos a estar publicando estos reportajes, hoy, mañana, el jueves, etcétera. Todos los días vamos a estar publicando estos reportajes, porque nos parece muy importante tenerlo también a la luz para las decisiones que vienen. Y por supuesto, todo esto lo pueden consultar en www.contralinea.com.mx. El Twitter de la revista es @contralinea, mi Twitter es @Nancy_contra, y pues ya saben que ahí nuestros materiales están a la vista de todos, y pues no se cobra por el contenido. Entonces pues los invitamos sí a darle seguimiento a este reportaje que va en varias partes y que continúa durante toda la semana. Muchas gracias, Vicente, por el espacio. No, gracias a ustedes por ponerlo en papel, en blanco y negro, querida Nancy, y si puedes, te encargo que cuando haya más información la puedas compartir, si te lo permite tu apretada agenda, con la audiencia de Sin Censura. Nuestro reconocimiento para ti, para todos los colegas que forman parte de este equipo. Como siempre, el saludo y la admiración para el maestro Miguel Vadillo, el director de la revista, y te dejo un abrazo, Nancy Flores. Con mucho gusto, Vicente, un abrazo también para ti y para todo tu equipo ahí en Sin Censura. Muchas gracias. Muchas gracias, es Nancy Flores. Qué labor la que están haciendo en la revista Contralínea. Y es en serio esto de que la prensa se regula con la prensa, mientras unos publican una visión de país autoritaria del gobierno de la 4T, otros se dedican a la investigación, y esto precisamente nos sirve a todos en la sociedad para poder definir nuestra realidad. Esa es mi opinión y es punto ya.